cerrar micrófonos para que esta quede ya grabada. Bueno, aquí ya está. Bye. Bye. Está el chat. Puedes escribir, ¿sí? Para que esto ya les quede claro. La obra que estoy metiendo ahorita es de un jesuita que se llama Athanasius Kircher. Él es un alemán que estuvo muy metido en esta parte mística. Entonces tiene unos cuadros maravillosos que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero todo es con un simbolismo. Fue una persona que incluso también, un jesuita que también fue mucho a Egipto, a China, entonces se involucró mucho con otras culturas. Fue muy hábil porque de alguna forma no lo sentenciaron, no lo quemaron, ¿no? Porque justo en esta época, pues estaba un poquito complejo. Entonces él hizo, vamos a ver varias cosas también de un filósofo que se llama Max Müller. Después vamos a ver a Mircea Eliade, que también maneja mucho todo lo que es el espacio sagrado, el espacio profano, el eterno retorno. O sea, ya Nietzsche lo retoma más tarde, ¿no? Pero Mircea Eliade, estudiar a Mircea Eliade es como muy importante para nosotros que estamos en este mundo místico. O sea, porque él va a recuperar toda esta parte del ritual, del ambiente, del espacio sagrado, también la arquitectura sagrada, el templo sagrado, todo lo que representa, toda esta parte como sagrada, ¿no? El espacio, tiempo, visión sagrada, y va a hacer toda una referencia a toda esta parte del pensamiento más lineal, que es más profano. Él le va a decir, el pensamiento lineal va a ser mucho más profano, va a estar más enfocado hacia el tiempo que vivimos en este momento. El tiempo más sagrado va a estar más relacionado con el tiempo circular. Nosotros como astrólogos definitivamente vamos a usar el tiempo circular, o sea, siempre vamos a estar relacionados con esta parte tónica. Entonces, ahorita que me voy a Tulum, una de las cosas que decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? No voy a poder usar mis imágenes. Para mí mis imágenes, bueno, realmente son mi herramienta. Sí, porque yo soy muy visual, entonces lo que yo hago es realmente, pues, compartir lo que a mí me gusta, ¿no? Digo, bueno, si yo aprendo visualmente o yo soy visual, me gusta que la gente también vea, ¿no? Pero, entonces para mí dije, bueno, ¿de qué voy a poder yo hablar? ¿No? ¿Cuál es la importancia ahorita de que nosotros veamos la naturaleza? Voy a estar con yogis, voy a estar con gente que se dedica a la nutrición, o sea, con diferentes ramas. Entonces digo, bueno, la astrología no me voy a poder meter tan a fondo a la astrología, pero sin embargo nosotros en la astrología sí tenemos una visión que va a estar sumamente cercana a la naturaleza. ¿Por qué cercana a la naturaleza? Y porque nosotros vamos a estar cercanos a la naturaleza, porque si nosotros vemos la visión arcaica que tiene que ver con los griegos, vamos a estar analizando todo este mundo donde nuestros dioses son parte de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos este intermundo. Vamos a tener el mundo superior, vamos a tener el mundo tónico, y vamos a ver que nuestros dioses van a estar representados dentro de la naturaleza. O sea, si nosotros, si la naturaleza o nuestra tierra se muere, con nosotros también se mueren nuestros dioses. ¿Qué es lo que ha hecho que ahorita las religiones monoteístas hayan perdido tanta fuerza? Precisamente es esta parte donde si nosotros morimos, también nuestro Dios no muere. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo, con el islam.
no muere el Dios. Pero en toda la visión arcaica, con los griegos, con la visión mesoamericana, prehispánica, los egipcios, es una visión de vida tónica, es circular. Aquí tenemos a una maga en relación con todo lo que es una egiptóloga maravillosa que dio una conferencia divina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a morir y renacer y morir y renacer, y en este morir y renacer nosotros nos vamos a transformar. Entonces, el ritual como tal, también el ritual que nosotros vamos a ver en la iglesia, o sea, cuando nosotros vamos a la iglesia y tomamos la hostia y nos confesamos, tenemos un ritual. Las iglesias y los templos, los lugares sagrados, que ahorita me voy a ir paso por paso con cada una de las imágenes, los templos representan los límites. Vamos a tener un límite en lo que nos vamos a proteger y a cuidar del caos. O sea, el espacio sagrado, el templo sagrado, el momento sagrado, el tiempo sagrado, nos van a poner límites y nos van a ayudar a protegernos del caos. ¿Qué hace la astrología? Bueno, yo como astróloga y aquí mis compañeras y compañeros astrólogos, bueno, también, o sea, la astrología como tal es una filosofía de vida que también nos va a poner el círculo como tal. Habla de un centro, el centro también va a ser importante, vamos a escuchar cómo Eliade va a hablar de esta parte del centro. El centro es importante. Después vamos a tener el precursor de Eliade. Eliade fue un seguidor de Jung. Él estuvo en el grupo Eranos con Jung, donde Jung sí analiza toda esta parte espiritual dentro de la vida de las personas también, y Max Müller es un precursor a Mircea Eliade, y él dice que todas las culturas tienen al sol como centro, o sea, su dios es solar. Entonces, bueno, esta fue como una introducción. Me voy a ir paso por paso, voy a ir leyendo, voy a ir yéndome poco a poco, ¿no? Después, perdonen que esté aquí, pero como estoy grabando, entonces, bueno, aquí estoy. Entonces, esto le puse la naturaleza como matriz de la sabiduría, porque la naturaleza como tal está inmersa en la sabiduría, y las plantas y los animales y los símbolos de la naturaleza, de alguna forma, me voy a cerrar esto. Está dando como la idea. Ajá. La naturaleza como tal nos van a hablar. O sea, en la antigüedad, en la Grecia arcaica o en las culturas arcaicas, incluso los dioses, como con los egipcios, eran mitad humano y mitad animal, ¿no? O sea, también el mismo Zeus en la religión, en la filosofía griega, Zeus o los dioses, también se podían transformar en animales. Ellos se transformaban en animales. Más tarde ya cambia esta visión. Entonces, más tarde ya tienen a sus animales como compañeros, como tótems, pero como algo que es parte, que son sus guías espirituales. No me voy a meter ahorita tanto al simbolismo de los animales, porque incluso voy a dar una conferencia específica, entonces en cuanto la tenga lista, bueno, ya la había preparado, ya la había dado, pero la estoy rehaciendo otra vez, entonces bueno, esa también es una conferencia enorme porque y linda, porque precisamente nos va a hablar de la influencia de cada uno de los animales. Ahorita nada más voy a tocar algunos animales, pero no muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes que nada, lo más importante va a ser la hierofanía. ¿Qué quiere decir la hierofanía? Se presenta la Virgen de Guadalupe. Se presenta, nos genera un cambio, nos genera algo sagrado, o sea, vamos a tener la manifestación de algo
que va a ser sagrado, algo que nos manifiesta. Nosotros podemos tener un sueño y podemos llegar a tener también una hierofanía. La hierofanía, de repente, Doña U, tu micro está cerrado. ¿ya me están escuchando? Sí, perdón por interrumpir, pero ya tenías un ratote así. Ay, qué bueno, gracias, mi Fabiola, no me había dado cuenta, perdón. Ok. Ujú. Y tu señal está baja. Me voy a conectar con mi iPhone.
Espérame, me conecto con el iPhone y espero que con esto ya. Ahí me comenta, ¿sí? Gracias. Entonces, siempre vamos a ver el cuerpo como la cárcel del alma y el alma siempre quiere regresar a su fuente original. ¿Cuál va a ser nuestra fuente original? Cuando nosotros morimos y volvemos a regresar. También, bueno, aquí nuestra querida Alicia nos puede hablar muchísimo de esta parte de los egipcios, cómo ven la muerte y cómo tenemos al dios Mar, ¿no? Ahí pesando el alma y la pluma para ver si podemos ir al más allá o si nos toca otra vez estar en esta parte. Entonces la hierofanía es esta parte donde nosotros contactamos con el misterio de la vida. El espacio sagrado. ¿Cuándo surge el espacio sagrado? Aquí, si ustedes ven, esta también es un grabado de Athanasius Kircher, donde va a tener incluso las constelaciones y llegas a este recinto. ¿Por qué los espacios sagrados por lo general van a tener esta parte como de la matriz? La matriz va a ser importante. Si nosotros entramos a una iglesia, es como si entramos a esta gran matriz. Por eso puse la naturaleza como la matriz de la sabiduría. Pero el templo es lo que nos va a proteger. Nosotros siempre vamos a pensar que una matriz o regresar a la matriz de nuestra madre, pues nos va a dar esta parte como nos va a acoger, nos va a dar esta parte como de este amor incondicional y además nos va a limitar, o sea, vamos a buscar un límite. Cuando nosotros tenemos nuestra casa también va a ser nuestro espacio sagrado, o sea, vamos a lograr de nuestro espacio un recinto sagrado. Claro que si nosotros no le damos esta dimensión sagrada, entonces de alguna forma no nos vamos a sentir tampoco protegidos, pero por lo general nosotros, cada uno de nosotros, cuando uno está en su casa, uno siente este espacio sagrado. Entonces, ¿qué va a hacer este espacio sagrado? Este espacio sagrado va a hacer que nosotros entremos a un umbral en una matriz simbólica. O sea, el espacio se elige, se presenta, pero nosotros vamos a estar en este umbral y este umbral, ¿qué va a significar? Por un lado vamos a tener todo este misterio, pero por otro lado también vamos a tener todo este asombro. Yo me acuerdo ahorita que fui a Turquía y entré a Sofía, o sea, entrando ahí, no pude evitar decir, ¡ah! Respirar, ¿no? Ves esta totalidad, ves esta parte tan majestuosa, ves estos techos, ves esto, pero no es solo los techos, es lo que implica y lo que el espacio en un momento dado te va a dar y te va a otorgar, que eso es el umbral. Entonces, siempre cuando entramos a un umbral, tenemos una duda. Entonces, una duda. ¿De a dónde estamos? ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y siempre vamos a estar en esta duda. Entonces, hay una diferenciación y vamos a tener dos lugares diferentes. Se da una separación en dos esferas. Una cotidiana, ordinaria, aleatoria, aparente, superficial, y después vamos a tener otra dimensión que va a ser lo opuesto, que va a ser irreal, extraordinaria, esencial, ¿no? Va a tener esta parte mágica. Entonces aquí vamos a tener siempre estas dos esferas, ¿no? Llegamos a una iglesia, aunque no seamos ni musulmanes ni nada, pero entramos a una mezquita y no podemos dejar de decir, qué barbaridad, ¿no? Nos podemos sentar y vamos a contactar con esta parte espiritual. A lo mejor en un nivel inconsciente también lo que pasó el domingo pasado, la protección que se hizo a la catedral, ¿no? Porque creo que de ningún otro lugar lo protegieron tanto como ahí, ¿no? La catedral y Bellas Artes. Sí, Y Bellas Artes. Bueno, cuando traspasamos el espacio del umbral, solemos entrar a un lugar difuso y nos ubicamos en un lugar o espacio diferente, generalmente oscuro, ya que vamos a entrar a un vientre buscando un tipo de regeneración.
por lo general, cuando nosotros entramos a una iglesia, vamos a entrar a un lugar oscuro. ¿Qué representa la iglesia? ¿Qué representa la mezquita? ¿Qué representa una cueva? Si nosotros entramos a una cueva, va a representar la matriz. O sea, siempre para los griegos tenían sus cuevas donde ellos podían accesar incluso al inframundo, al mundo de Hades. Aquí a ti te estoy diciendo, Margarita. Sí, para que no te hagas así, siéntate aquí. Ajá. ¿Cuál es un umbral? ¿Cuál es un dios que representa un umbral dentro de la mitología griega? Va a ser Jano. Jano, llamado por enero, representa esta parte donde nosotros vamos a decir, se acaba un año y empezamos otro año. ¿Qué pasa en Navidad? En Navidad nosotros siempre vamos a querer contactar la parte solar de nosotros mismos, siempre. En Navidad, la Navidad es una festividad, un tiempo ritual también, donde nosotros vamos a decir, ¿y yo quién soy? El nacimiento de Jesús no únicamente es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, por lo que la Navidad nos representa esta parte como melancólica, difícil, quiere decir, representa esta parte donde nosotros decimos, voy a renacer. ¿De qué forma voy yo a renacer? O cómo tengo este espacio. Entonces, la Navidad, las festividades, también son umbrales en nuestra vida. También representan esta parte donde nosotros tenemos un umbral. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Como los cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños también representan un umbral, ¿no? Entonces, el umbral tiene sus guardianes, dioses y espíritus que defienden la entrada. O sea, siempre. Cuando nosotros entramos a una iglesia, cuando nosotros entramos a un recinto, tenemos esto. Tanto de la malevolencia de los hombres, cuanto de las potencias demoníacas y pestilencias. Es en el umbral donde se ofrecen sacrificios a las divinidades. O sea, es hacer sagrado. O sea, si nosotros vemos, el otro día que fui al Templo Mayor, tenemos ahí a Tlaloc, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué barbaridad, cómo sacrificaban a sus niños para que Tlaloc estuviera feliz. Al dios del agua. Pero si había una sequía, ¿qué pasaba? Tlaloc tenía, o tiene, ¿no? o tenía, o tiene, o lo que fuera, unos niñitos jugando siempre con él. Para Tlaloc eran muy importantes esos niñitos que jugaban con él. Entonces, para tener a Tlaloc contento, sacrificaba. También el sacrificio tenía una función muy específica y el sacrificio también en Grecia se sacrificaba, pero había toda una ceremonia y había todo un ritual. Si se sacrificaba a un toro, si se sacrificaba, así con Mitra que se sacrificaba el toro. ¿Por qué se sacrificaba el toro en el mitraísmo? Bueno, se sangraba al toro para que el toro diera a la tierra, para que la tierra volviera a florecer, para que hubiera agricultura. Entonces, al sacrificar al toro, de ahí salieron el perrito, el escorpión, todo salió del toro. Entonces, para Mitra, esta parte del sacrificio no es como hoy en día que van a la cacería, quieren su trofeo con su animal y lo tienen en su casa. No, no va por ahí. O sea, el sacrificio tenía un sentido especial y como ellos no creían de alguna manera en la muerte como tal, entonces no lo veían tan mal. Entonces, esta es una filosofía que tiene sus raíces más arcaicas, ¿no? Después, cuando traspasamos el espacio del umbral, solemos entrar a un lugar difuso, ya lo dije, y los umbrales son espacios mágicos. Por un lado representan una separación y por el otro lado una unión con algo misterioso y sagrado.
Para Mircea Eliade tampoco no hay una persona atea. No hay eso. No hay alguien que realmente sea ateo porque está fundamentado en alguien. O sea, sus raíces provienen de algo. O sea, siempre cuando eres ateo y dices, bueno, el atardecer, qué hermoso, o sea, siempre vas a contactar con un Dios. Entonces, como tal, no lo hay, ¿no? Cuando tenemos lo sagrado se participa en una sacralidad cósmica, cuando el mundo animal y vegetal participan todos los días. O sea, siempre van a ser importantes. Esas personas que no llegan a cuidar a los animales o no llegan a cuidar a las plantas o no llegan a tener una conexión con el mar, pues tienen un problema con esta parte para contactar con esta parte sagrada. Entonces, lo sagrado se manifiesta a través de la naturaleza, de un acto misterioso, de una realidad que no pertenece a este mundo, por el hecho de mostrar algo que es sagrado. Lo sagrado se manifiesta, aparece. Si nosotros vemos el nacimiento de un niño o incluso el nacimiento de un perrito o el nacimiento de un gato, no podemos dejar de asombrarnos, ¿no? Entonces, lo sagrado está saturado del ser. Es una potencia sagrada que a la vez es realidad, perenidad y eficacia. Mircea Eliade le va a llamar la religión cósmica o arcaica. Los griegos vamos a tener esta religión arcaica. Para el hombre en relación a lo sacro, comer o hacer el amor nunca es un acto simplemente fisiológico, es una comunión con lo sagrado. Si nosotros comemos o vamos a tener una cena hermosa, un alimento hermoso, vamos a entrar mágicamente a este mundo ritual. Comer y no darle, o sea, estar sentado alrededor de una mesa y no darle la importancia que debe de ser el alimento. Entonces, ese es un problema que tienen, pues, los problemas que tienen la gente que tiene problemas de desórdenes alimenticios. Desgraciadamente tiene un conflicto con esta parte sacral, con todo lo que es sagrado. Porque yo no sé si ustedes ya vieron la película esta, la cena de Babel, el banquete de Babel. Véanlo, porque yo una vez di una conferencia sobre el banquete de Babel y di todo lo que es la secuencia que Jung tenía, ¿no? Que era lo que pasaba cuando nosotros íbamos a la iglesia y tomábamos la hostia, el vino, qué es lo que pasaba. Y Babette es una cocinera, ¿no? Una chef maravillosa que era francesa, le servía creo que al rey y se va a Dinamarca, a un pueblo de estos protestantes muy rígidos, ¿no? Que no comían, que no disfrutaban, que no todo. Y ella se gana un billete de lotería. Y entonces en ese billete de lotería, ella se gasta todo su dinero para prepararles una cena, porque uno no se llevaba con el otro y el otro no se llevaba y el otro tenía problemas. Bueno, ¿qué pasa? Que en esa cena, durante esa cena, se genera un ambiente tan místico y tan mágico que en ese momento la gente empieza a hablar, empieza a abrirse, empieza a llorar, empieza. Entonces, este contacto con la naturaleza o con algo, con un ritual, porque comer representa un ritual, o sea, va a ser un ritual, ¿no? Entonces eso, o cuando nosotros, una cosa es, pues voy a decir muy vulgarmente, una cosa es coger y la otra es hacer el amor. Es una cosa muy, muy diferente. O sea, ya cuando uno realmente está enamorado y uno entra también a niveles superiores también de meditación, uno puede entrar de tres formas en este contacto como con esta parte espiritual. Va a ser a través de la meditación, a través del alcohol, de drogas, o a través del amor. Entonces, estas son las tres formas donde nosotros podemos llegar a contactar con algo que va más allá de nosotros.
De hecho, el amor también altera el estado de conciencia. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿no? Entonces, para el hombre en relación a lo sagrado, bueno, ya eso lo había dicho, lo sagrado o el tremendus et fascinans no es un concepto de lo sagrado, sino una especie de estremecimiento que tiene que ver con algo que es atrayente y aterrador, y las dos emociones se reúnen dentro de la experiencia de lo sagrado. Sentimos al mismo tiempo una fascinación extraordinaria, pero también un miedo. También, ¿por qué las personas le tienen tanto miedo a amar? Precisamente por esto. ¿Por qué los franceses le dicen que es la pequeña muerte? Por esto. Porque nos va a generar, por un lado, este temor a la soledad, a sentirnos solos, y por otro lado, esta fascinación. Además, el término falling, ¿no? Como caer. Sí, es caer, voy a caer, claro. Eliade propone estudiar lo religioso desde lo sagrado, unir lo religioso con la ciencia, que es el antirreduccionismo. O sea, él va a querer unir estas dos partes, porque él sí tiene una visión más platónica. Entonces, lo profano, ¿qué pasa con lo profano? La gente que tiene una visión más relacionada con lo profano se forma, son gentes que necesitan tener todo sobre la mesa. Dice, hechos, la ciencia, 1 más 1 es tal, 2 más 2 es tal. O sea, su pensamiento va a ser lineal. El hombre profano, lo quiera o no, conserva aún huellas del comportamiento del hombre religioso. Aquí les estoy comentando también esta parte del ateísmo, pero expurgadas de sus significados religiosos. Haga lo que haga, es heredero de estos. No puede abolir definitivamente su pasado, ya que él mismo es su producto. Como hemos dicho, el hombre religioso en estado puro es un fenómeno más bien raro, incluso en la más desacralizada de las sociedades modernas. La mayoría de los hombres sin religión se siguen comportando religiosamente sin saberlo. Es chistoso. Pero un hombre que dice, soy ateo, Por la gracia de Dios. ¿sí? Sí, pero no va a dejar de fascinarse por algo, por la naturaleza. Entonces, ser y estar, saber ser y estar en un lugar representa ser una persona espiritual. Una persona que no tiene la capacidad de concentrarse en un momento o de no vivir su momento, como los estoicos decían, ¿no? Tú puedes, tienes que adaptarte a tu destino. Los estoicos te decían eso, pero en ese sentido decían, bueno, como Séneca, que le tocó morir y cómo murió. Le dijeron, bueno, él decidió incluso suicidarse, porque si no lo iban a matar, ¿no? Pero la forma en cómo él asumió su muerte fue con toda la paz. Entonces, ser y estar quiere decir que en un momento nosotros vamos a tener este contacto con esta parte que va más allá de nosotros y es espiritual. Sabemos que por un lado tenemos una guía interna que nos está guiando. El ser es en cuanto existe, en cuanto está existiendo. De ahí que al ser el hombre existe y por ser y existir participa en la especialidad y el tiempo. O sea, va a estar presente. El hombre trasciende cuando se relaciona con el espacio natural cósmico, con el espacio sagrado. Para el hombre religioso, el espacio no es homogéneo, nunca va a poder ser homogéneo. El hombre define su sacralidad a través del rito, en el que se relaciona con el tiempo sagrado, el nacer, morir y renacer, el regreso al origen y vuelta a nuestra infancia y vida. Este tiempo sagrado le da sentido a la experiencia del existir
de estar. El tiempo profano se redimensiona, se acaba y te lleva con él, por eso hay que impedir que se acabe. El tiempo cronológica es irreal. El que transcurre, el que pasa, el que se agota, el que tiene un devenir y el tiempo sagrado es el que no se mide con el reloj. En él aparece detenerse el tiempo. El tiempo sagrado es irreversible porque pasa todo el tiempo y el profano ya pasó, corresponde al pasado. ¿Qué pasa con nosotros en la astrología? Nosotros en la astrología y en este tipo de religiones más arcaicas, nosotros vivimos el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Todos lo vivimos. Nosotros podemos llegar a un lugar y de repente decir, ay, siento que yo ya estuve aquí. Siento que yo ya te conozco. Siento, yo no sé qué pasa, pero ¿por qué tú me pareces tan familiar? Ahí nosotros ya estamos uniendo el pasado y el futuro. O sea, estamos en 3 dimensiones. Eso es lo que va a hacer, lo que hace la astrología y lo que hace un sentir sagrado. O sea, aquí no estoy hablando nada más de la astrología, sino una persona que tiene un contacto con lo sagrado y con lo espiritual va a tener esta forma. ¿Estoy bien? ¿No está pesado? Bueno, ok. Después tenemos el círculo y los límites. Doña U, una cosa, te estamos viendo a ti y no tu pantalla, entonces no alcanzamos a ver los gráficos. Ay, qué bueno que me dices, qué horror. ¿Desde cuándo no los Te ves preciosa y luces divina y todo, pero no vemos qué carambas estás viendo ni leyendo. ¿No ven nada? ¿No han visto nada? Vemos la pantalla atrás de ti que comparte, pero no en ¿Ya la ves nosotras. ahorita? ¿Ya la ves? Te veo a ti y la pantalla detrás de ti. No estás compartiendo tu escritorio. O sea, veo tu diapositiva, pero en chiquitito. ¿Ya la Y ves? a ti en grande. ¿Ya? No. Rolando. Soporte técnico. O sea, así el video no te va a quedar bien. ¿Así ya? Espérame tantito porque me sacó. No. Seguimos igual. O sea, tu conferencia está bien, vas muy bien, pero no vemos tu PowerPoint. Es que estoy poniendo compartir y no comparte. A lo mejor configuraste diferente la pantalla ahora por ser conferencia. Pero tú sigue, no importa, o sea, da igual. No, a mí sí me importa. Ah, bueno, si a ti sí te importa, no, bueno. Ya lo fue. Ahí está Alicia. No, ya le estoy diciendo. Ok, mientras... ¿Está Alicia, la de Egipto? ¿Sí? Hola Alicia, yo soy tu fan. Danos más conferencias, por favor. No le hagas caso a Doña U, tú da conferencias. Bueno, ok, voy. Pues no sé qué pasa porque no se está... ¿Y Rolando? Ya vio, justo cuando pusiste ya se veía. Ya no se ve. No, ahí se no sé, ya no le cambies a otra cosa. Porque como ¿Ahí se ve? Ya se veía. Ok, ¿ya? Pues dice, No. dice Fabiola que no. ¿No será tu computadora? No, Doña U, es tu transmisión de Zoom.
si revisas tu grabación vas a ver que no se ve tu PowerPoint. Sí se ve. Eres tú, Fabiola. A lo mejor la minimizó, ¿no? Sí. Eres tú, Seguro Fabiola. que no soy yo, pero bueno. Los voy otros a- sí la ven, Rolando la ve, también la está viendo Laura, o sea, sí la ven. Eres tú. Sí, también. No, sí, Rolando la está viendo, Laura la está viendo, la están viendo. Ya A entraron. ver, entonces voy a salirme y voy a volver a entrar a ver si ya lo veo bien. Ok. Bueno, perdonen. Bueno, entonces, el círculo y los límites. El círculo, mejor. Ajá. Entonces, ¿por qué nosotros cuando estamos alrededor de una chimenea o del fuego? El círculo para los griegos, aquí, si nosotros vamos a la parte psicológica, o sea, se van a diferenciar entre el círculo representa en la astrología al hombre y el cuadrado a la mujer, ¿no? Pero en la psicología se va a hacer, este simbolismo va a ser al revés. Entonces, ¿qué pasa en el círculo? Cuando nosotros tenemos una chimenea en nuestra casa o el fuego de una cocina, ¿por qué en el Feng Shui te dicen que la cocina es el lugar donde entra el dinero? O sea, para el Feng Shui, arreglar tu cocina es lo más importante de tu casa. Tener una cocina sucia es lo peor, porque es por donde entra el dinero. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener el fuego. El fuego, nos vamos a reunir alrededor del fuego, que por un lado quiere decir esta parte como vida, muerte, transformación, regeneración. Entonces siempre va a estar si nosotros prendemos una chimenea en nuestra casa, inmediatamente nosotros vamos a tener un ritual. O si nosotros vamos y tenemos una fogata afuera, vamos a vivir ese ritual. Ese ritual va a ser importante. Entonces, el círculo, el mundo concebido, apropiado en rituales de cosmogonía, tuvo desde los comienzos el sentido de territorio visto como un espacio de apropiación y control, con límites de protección de lo divino definidos por comportamientos religiosos. Si nosotros vemos todo lo que es la mitología de Hermes, ¿no? ¿Qué pasa? Hermes, van caminando, hay dos caminos que tienen que tomar, a la derecha o a la izquierda, que siempre cuando nosotros también llegamos a esta Y, siempre vamos a decir, bueno, ¿cuál camino tomo? Pero esta misma Y nos va a generar como esta confusión. Vamos a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Las hermas, que son piedras que se ponen como tipo falo, están relacionados con el fuego. El fuego es como un falo que da vida. Pero la piedra que se levanta, así, en un lugar, ¿qué representa? Representa nuestra división entre nuestra realidad y nuestra parte irreal. ¿Por qué se ponen las piedras en las tumbas? ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros vemos una tumba, vamos a estar ante este misterio. Es decir, ¿qué pasó con esta persona que tanto queremos? ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? Entonces, las hermas tienen que ver con esta parte, igual que el fuego. Entonces, por lo general, los círculos, si nosotros tenemos un círculo de ritual o espiritual, se va a poner alrededor y en medio vamos a tener esta parte que es el fuego, ¿no? Nosotros en la astrología, nosotros ubicamos en el medio de nuestra carta, nosotros vamos a tener la Tierra. Nosotros vamos a ver la carta desde la visión de la Tierra. O sea, vamos a estar en la Tierra y vamos a ver hacia arriba. Entonces, es la Tierra. Entonces, por eso aquí tenemos la cruz.
La cruz o la tierra es la que nos va a conectar con el mundo de los muertos. Desde los pueblos más primitivos, los límites o círculo de protección divina fueron establecidos como un acto religioso. Fuera de esos límites estaba el caos, ocupado por desconocidos, que eso ya lo habíamos dicho, y el mundo organizado y consagrado era interpretado como integridad del ser. El laberinto es otro de, si van a Chartres, van a tener un laberinto. Ese laberinto también es lo que nos contacta con esta parte del más allá. No sé si en Chartres hayan visto que tienen como este círculo enorme pintado. Si ustedes entran y ven fotografías de Chartres, van a ver esto. ¿Chartres, la catedral? Sí, ajá, sí, ajá, de Francia, ajá, sí. Entonces, los rituales, la importancia de los rituales, o sea, tenemos que vivir un ritual. ¿Qué va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser diferente? Si nosotros vemos nuestra vida como un ritual, desde cómo nos lavamos los dientes, desde cómo nos maquillamos, cómo nos peinamos, cómo todo. ¿Qué va a ser un ritual? El ritual también en nuestra vida diaria va a hacer que contactemos con esta parte espiritual de nosotros mismos. No es lo mismo lavarte los dientes rápidamente, enjuagarte e irte, a lavarte con conciencia. Si yo me lavo los dientes con conciencia, si yo desayuno con conciencia, si yo me tomo mi café con conciencia, mi vida va a ser diferente porque yo desde la mañana, desde temprano de la mañana, yo le voy a impactar una visión más espiritual y más ritual. Entonces, vivir el tiempo sagrado, que esto tiene que ver con el tiempo sagrado, es la misión de los rituales. Es irreversible porque pasa todo el tiempo. Existe una temporalidad sagrada, profana. Hay quienes están encantados en el tiempo profano. Dice, tengo que correr al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal, y se pierden de este tiempo. Y hay quienes tienen una sed infrenable de salir del tiempo y escapar. Implica conectar con el ámbito sagrado. Estos dos tiempos son los que los griegos los conocen como Cronos y Kairos. El hombre se regenera en el tiempo en el que se encuentra con el tiempo sagrado. Si yo voy y me doy un masaje, voy a reconectar con esta parte sagrada. Vuelve a nacer. El Kairos representa la fecha significativa que te ayuda a regenerarte. Es el tiempo que te debes a ti y tú no le debes. O sea, es el tiempo que yo me voy a dar a mí misma. O sea, el Kairos es el tiempo consciente y el Cronos es el tiempo profano. Ajá. Es el tiempo. Y el Kairos va a decir, yo necesito mi masaje. Que parece una cosa totalmente banal, ¿no? Dice, ay, bueno, esta señora que todo el tiempo se tiene que dar un masaje, ¿no? ¡Qué rico! Pero es el tiempo que te das a ti mismo. Es el tiempo, no es solo el masaje como tal, es el masaje en el que tú vas a conectar con algo que va más allá de ti. Entonces, el tiempo ritual. Cuando se cansen me dicen, pero bueno, es que de repente hago mis presentaciones enormes, ¿no? Y digo, me faltó, ¿no? Y todavía siento que me faltó. El tiempo ritual sagrado es donde encontramos un sentido. Para el hombre arcaico, el tiempo es circular, que ya lo había dicho. A este tiempo se le conoce como illud tempus o illud tempore. El tiempo profano, ya que se calcula el tiempo de manera lineal. O sea, ya lo habíamos comentado también. Después vamos a tener el tiempo ritual, implica estar metido en lo sagrado. Y después el tiempo mítico, lo podemos recuperar con un ritual en una celebración, como es Navidad especial, o bien recreando algo que sucedió en Illud Tempore. O sea,
nuestros festejos, nuestra Navidad, nuestro aniversario, todo. El tiempo de los ritmos cósmicos. El hombre arcaico ve las manifestaciones de la luna, por ejemplo, o de las estaciones, como si fueran manifestaciones de los dioses. Nada tiene sentido que no haya sido originado por los dioses. Si nosotros vemos la luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, todo eso tiene que ver con este tiempo de los ritmos cósmicos. En la astrología, nosotros lo que vamos a hacer es que en la astrología nosotros siempre vamos a estar analizando los ciclos de la vida, los ciclos de los planetas, los ciclos de nosotros. Nosotros vamos a decir, si nosotros de chiquitos tuvimos un problema como una violación, esta violación se vuelve a repetir. Si nosotros de chiquitos tuvimos la muerte de alguien importante entre 5 y 7 y 8 años y no la superamos, vamos a recrear este evento y nos vamos a tener relaciones donde alguien va a morir. Entonces, para nosotros dentro de la astrología es sumamente importante analizando cuándo se gesta una situación y cuándo se manifiesta y cómo la vamos a trabajar, cómo la vamos a hacer consciente. Entonces, Jung dice que lo que pretende el ritual es la transición o transformación de energía. Si en un sueño aparece un ritual, casi podemos asumir que hay una recanalización de la energía. En los rituales de iniciación podemos distinguir 3 partes. Es un momento de muerte en el que el ego y el self es la totalidad, el ego va a representar nuestro punto que nos va a dar energía. Tiene que ver, dentro de la astrología, nosotros lo vamos a ver como el sol, va a ser nuestro centro, nuestro propio centro, y tiene que ver con nuestra voluntad. O sea, es lo que nosotros podemos cambiar. El self es la totalidad que nos va a llegar a influir. Viven en conflicto. El ego quiere ir para un lado y el self dice que para el otro lado. Es como cuando nosotros decimos, yo no sé por qué se rompió esta relación. Yo hice todo para que esta relación funcionara. Pero nuestra alma, lo que va más allá, nos tiene ciertas cosas ahí preparadas que nosotros todavía no podemos ver. Entonces nuestro ego dice, bueno, ¿cómo esta persona me pudo haber tratado de esta forma? ¿O cómo esta persona me dejó cuando yo le di todo? ¿O cómo esta persona hizo esto? Entonces nuestra mente consciente, que es nuestro ego, no entiende todavía la totalidad de la dimensión de lo que se nos espera. El ser representa esta parte que es la totalidad. Cuando dices, bueno, es que para los estoicos una de las cosas muy importantes era, para que tú pudieras trascender, es que no te vengaras, que tuvieras consciente el perdón. ¿Por qué? Porque hay algo, se nos espera, o sea, nuestro destino, o si nosotros vemos una carta astrológica, nuestro destino nos está deparando cosas de las que nosotros en este momento no tenemos una conciencia total. O sea, va más allá. Entonces, a eso es a lo que se refiere Jung cuando dice esto. Entonces, y el self dice que para el otro, que necesita morir el ego. El ego, o sea, tú tienes que aplacar, como que te dicen, aplaca tu ego, quiere decir, ten confianza. Ten confianza que la vida te está deparando algo mejor. La muerte se vive con un proceso de aislamiento, o sea, como Jesús en el desierto. My God. Entonces, cuando nosotros nos sentimos víctimas de algo, nos sentimos de alguna forma, nos empezamos a aislar, porque no estamos entendiendo. Entonces, transformación, el momento en que propiamente se da un cambio. Por ejemplo, el ritual de transformación de un adolescente a guerrero,
se tiene que morir el adolescente para dar paso al guerrero con todas las características del guerrero. Nacimiento, el momento en el que el iniciado regresa a la comunidad, pero recubierto de una capacidad nueva. Entonces, siempre cuando tenemos un proceso de muerte interna, porque podemos tener una muerte física, pero en la astrología te dicen, bueno, ¿y cuándo va a morir? Es muy difícil. Y más hoy en día, definir cuándo alguien va a morir. Pero sí te pueden decir que va a haber una muerte del ego. Cuando muere tu ego, tú te llegas a transformar. La mitología. Para Max Müller, que es lo que ya les había comentado, los mitos provienen de la relación del ser humano con la naturaleza y desarrolla una metáfora en donde se tiene que regresar a la expresión original del sol. Como, por ejemplo, nuestras tradiciones navideñas están basadas en el solsticio del sol, pero no todos los mitos son metáforas solares. Para Durkheim dice que la religión no tiene que ver con dioses, sino que tiene que ver con una diferenciación entre lo sagrado y lo profano. El fenómeno propio de la religión es lo sagrado. Mircea Eliade toma su idea de lo sagrado de Rudolf Otto. Retoma la tradición romántica de la religión. Para Otto no hay religión sin misterio. Es algo que todavía no conocemos, algo que las luces de la razón no han terminado por revelar desde la perspectiva racionalista. Entonces aquí es cuando entra la mitología. La mitología siempre nos va a presentar cosas en las que nosotros nos vamos a relacionar, ¿no? La mitología del país que tú quieras. El folclore es otra cosa. La mitología tiene una parte de historia, pero no la podemos ubicar en el tiempo real. O sea, siempre es algo que se platica de una persona a otra, pero tiene una parte real y una parte que no es real. El folclore está relacionado con las tradiciones culturales de cada país. O sea, podemos tener los cuentos Grimm, o podemos tener cuentos rusos, o podemos tener, ese es un cuento, ese es un folclore. La mitología no. La mitología siempre nos va a generar una conexión entre lo que es nuestro superior, algo que va más allá de nosotros y que no podemos contactar. Entonces, ¿qué pasa en el ritual? En el ritual, el héroe, siempre vamos a vivir una transformación, siempre. Tiene que ver con esta parte donde nosotros tenemos que recorrer un camino cíclico y vamos a generar toda una transformación, un morir y una transformación donde nosotros vamos a tener retos y vamos a tener cosas que vamos a tener que llegar a superar. Entonces, el mito, y en nuestro caminar sagrado, siempre vamos a tener este camino del héroe, que es de Joseph Campbell. Entonces, para el hombre religioso, la naturaleza nunca es exclusivamente natural. Está siempre cargada de un valor religioso. Y eso tiene su explicación, puesto que el cosmos es una creación divina, salida de las manos de Dios. El mundo queda impregnado de sacralidad. No se trata únicamente de una sacralidad comunicada por los dioses, por ejemplo, lo de un lugar o un objeto consagrado por una presencia divina. O sea, no es nada más. Los dioses han ido más allá, han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado en la propia estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos. La muerte de Dios no ha contribuido a la desaparición de lo divino. O sea, si Jesús murió, no ha contribuido, sino a la aparición de los 1000 dioses del neopaganismo actual, la hegemonía de la razón científica. Durante el Renacimiento hay un astrólogo que se llama Marsilio Ficino, y Marsilio Ficino, él va a traducir todos los escritos de Platón. Entonces, traduciendo todos estos escritos de Platón, lo que va a hacer es que se recupera toda esta parte como alquímica del simbolismo del neoplatonismo. Entonces,
Todos los cuadros del Renacimiento de Botticelli, de Da Vinci, que ahorita vamos a ver un cuadro de Da Vinci, sobre todo de lo que es esto, ahorita van a ver. Es la sorpresa que les tengo. Esta es la sorpresa que les tengo. Entonces, ya habíamos comentado que la naturaleza es realmente la respuesta al caos. La naturaleza nunca es exclusivamente natural, ya lo había dicho, y entonces es esta parte donde nos va a generar también el caos. Lo que es el diluvio, los huracanes, los tsunamis, toda esta parte nos habla del caos y nos van a hablar de los dioses, que los dioses en algún momento no están totalmente de acuerdo o están enojados. Si ahorita el mar en Tulum está lleno de sargazo, bueno, lo que nos quiere decir es que Poseidón, si nosotros tenemos una visión más mitológica, más una visión donde nosotros vemos a los dioses, vamos a decir, bueno, aquí es esto, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para que... Entonces, el cosmos como poder absoluto, ¿no? Entonces es como algo que va más allá de nosotros, que Jung definía como esta parte del ser. Y después tenemos el centro. El centro, siempre si nosotros vemos el centro de una ciudad, siempre va a haber una hierofonía, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, el águila, la serpiente, y ahí, alrededor del águila y la serpiente, la hierofanía son el águila y la serpiente que nosotros tenemos en nuestra bandera. Alrededor del águila y la serpiente se generó este centro. Entonces, este centro es muy importante para nosotros. Entonces, siempre el centro, desde el centro, se van a dar los cuadrantes, los 4 puntos cardinales. Vamos a ver que tenemos el centro, los 4 puntos cardinales, que van a representar la parte espiritual también de una ciudad y de nosotros mismos. O sea, nuestros puntos cardinales nos van a relacionar con los elementos de la naturaleza. Si nosotros nos ubicamos como un centro también, nuestro corazón es un centro y vamos a tener los 4 elementos que van a llegar a tener una influencia sobre nuestra psique. A este centro se le llamaba el ónfalos. El ónfalos, la leyenda cuenta que Zeus hizo volar 2 águilas o 2 cuervos desde 2 puntos opuestos del universo. Las aves llegaron a encontrarse en Delfos, en el lugar donde hay una piedra cónica llamada ónfalo. Si ustedes ven esta piedra cónica, lo que aquí tienen son puras abejitas. Por eso Einstein dice, cuando mueran las abejas, muere la humanidad. En las tumbas también, aquí nos puede decir más nuestra querida Alicia, se pone como esta piedra, ¿no? Que representa también a los muertos que se les hace. Se les embalsama con miel, ¿no? Se les pone la miel para que puedan volver a renacer. Entonces, las abejas, hagan de cuenta que el ónfalos tiene la forma de un panal de abeja. Entonces, la piedra en forma de medio huevo fue encontrada durante las excavaciones cerca del templo de Apolo. Estas piedras que representan el ombligo del mundo simbolizan el centro o lugar a partir del cual se había iniciado la creación del mundo. Al colocarlos en un determinado espacio, se les sacraliza y se convertía en centro religioso. En el caso del ónfalo de Delfos, este santuario se convirtió en el ombligo o centro religioso de Grecia. Entonces, el cielo nos va a revelar 3 valores fundamentales: la trascendencia, la fuerza y la fecundidad. Son los 3 valores. ¿Cuál fue el último, perdón? Fecundidad. ¿Sí? Es así como viene a ser la mejor forma de representar lo infinito y lo trascendente por excelencia.
Los distintos fenómenos atmosféricos, rayos, truenos, lluvia, el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones y los arcoíris son manifestaciones de los dioses. Eliade observa que estos dioses originales y originarios del cielo tienden a verse desplazados por dioses que encarnan la lluvia, los rayos, el trueno, el sol, la luna y posteriormente la agricultura. Poco se sabe de estos dioses celestes originales. Después de su creación, desaparecen. No obstante, estos dioses no desaparecen del todo y como último recurso se acude a ellos. Aquí tenemos los cultos lunares. Los cultos lunares son los primeros, son los más conocidos. Siempre nos van a hablar de esta transformación. La mujer como tal, tenemos estas transformaciones en nosotros mismas. Entonces, cuando tenemos la primera menstruación, cuando damos nacimiento a nuestros hijos y cuando dejamos de menstruar, entonces nosotros, estos cultos son parte de la energía femenina que los vamos a vivir más de cerca. Aquí tenemos los puntos cardinales. Entonces, siempre vamos a tener la manifestación de lo sagrado. Aquí vamos a tener también los equinoccios, vamos a tener los solsticios, donde los equinoccios y los solsticios nos van a referir a ciertas festividades. O sea, van a representar también el ciclo de la agricultura, o sea, desde la primavera hasta el invierno, y el renacimiento otra vez de la agricultura, pero también nos van a, o sea, después hay ciertas festividades con las que las diferentes culturas se han identificado, y estas festividades también tienen un simbolismo mitológico donde los dioses también participan en ellos. Estoy yendo un poquito más rápido para que no tengan, ¿no? El agua, ¿qué representa el agua? El agua siempre va a representar la parte emocional. Si nosotros nos referimos a estos elementos y a estos 4 puntos cardinales, el agua siempre nos va a representar nuestras emociones, nuestros sentimientos, esta parte como mágica de lo no saber. Vamos a tener el agua estancada, el agua de río, ¿no? El agua profunda. Entonces, cuando nosotros soñamos con agua, pues siempre va a estar relacionado con nuestra madre, ¿no? Con este fluir de las emociones. Las piedras y la madre tierra. ¿El agua qué punto cardinal representaría? A ver, cancerita. Cancerita. El cancerita. Cancerita, verano. Estoy diciendo cancerita. Cancerita, verano. ¿Sí? Aquí tenemos las piedras, las pirámides, que nos están, de lo que ya les había comentado, ¿no? Que son, para Freud, todo, o sea, para Freud, todo lo que son cuevas, todo lo que es agua, todo lo que te contiene es mujer. Todo lo que va para arriba, hombre, falos. Las piedras son falos. Ajá, las pirámides son falos. ¿Qué queremos? Contactar con el cielo. Nos queremos ir más para allá. Entonces la piedra tiene que ver con la dureza, ¿no? La impermeabilidad, ya le habíamos dicho, es este lugar donde tú tienes que tomar decisiones también por las hermas de Mercurio, ¿no? Que le dicen hermas de Hermes, ¿no? Entonces tiene que ver con todo este carácter fálico que también es importante. El árbol, también ya les había comentado qué es lo que pasa con el árbol. La cruz nace del árbol y la serpiente que se relaciona con el árbol representa la prueba entre el bien y el mal, pero también nos da la oportunidad de la inmortalidad. Cuando Inanna, ella ve un árbol, se lo lleva, es un ciprés. ¿Sí? Inanna. En el mito babilónico de Inanna, ella se lleva ese ciprés, lo empieza a crecer precioso y de repente ve que está la serpiente alrededor de este árbol. Y le pide a Gilgamesh que por favor mate a esta serpiente para que ella se pueda hacer su trono de este árbol.
Entonces, la serpiente siempre representa esta parte que nosotros no conocemos de nosotros mismos, esta parte sobre la que no tenemos control. Entonces, siempre van a haber muchísimos mitos que van a estar relacionados con el árbol y la serpiente, o el águila que vuela y la serpiente. O sea, esta cuestión tónica. O sea, tónica quiere decir de tierra, es C-T-O-N-I-C-A. O sea, no es de tono, ¿no? O no es tonal, es tónica. Hay un poema de Rilke, para mí Rilke es lo máximo. Mi papá siempre en la noche, mi papá era actor, entonces siempre me leía. Y sobre todo me leía poemas de Rilke. Entonces hoy me gustaría, hablando de la parte sagrada, recordar a mi padre y leerles un poema de Rilke. Con las raíces hundidas en la tierra, el árbol bebe el agua de las profundidades y extendiendo sus ramas al aire, recibe el calor. Y luz solares, que son como la energía del fuego celeste. Mediante su participación en todos los elementos, con su floración y cosecha de frutos, su morir anual con la caída de las hojas y su renacimiento primaveral. El árbol reproduce un acontecer cósmico, y en tanto que árbol universal es a su vez una imagen del cosmos. Nosotros vemos los árboles, ¿no? Invertidos, vemos los árboles en nuestros árboles de muertos, ¿no? Cuando vamos a Metepec, ahí vemos los árboles. Entonces el árbol es algo muy ancestral, muy importante. Ya habíamos hablado tanto del mundo de la vegetación, que también va a ser muy importante, porque la diosa de la agricultura, que es Demeter, nos va a hablar de toda esta parte estable, del matrimonio, va a ser muy importante, de los ciclos dentro de un matrimonio. Entonces, nosotros relacionarnos con la agricultura tiene que ver con esta parte. Esto es el laberinto, también del eterno retorno. En la iglesia de Chartres, en el piso, tienen esta imagen. Ahí van a ver esta imagen. O sea, Chartres está llena de un simbolismo alquímico, llena desde las ventanas, desde los colores, desde toda esta parte que representa también a María Magdalena, que también es parte de esto. Entonces, aquí tenemos el laberinto. El laberinto, ¿qué representa con nosotros? Representa este miedo que nosotros tenemos, este temor que nosotros tenemos de contactar con lo más profundo de nosotros. El laberinto del toro, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a tener los elementos del espacio sagrado, vamos a tener los vegetales y los animales, los héroes que van a vivir una serie de aventuras, que cada uno de nosotros vamos a vivir una serie de aventuras y cada uno de nosotros somos un héroe o somos una heroína. Cada uno tenemos que caminar por ciertas dudas, por ciertos enfrentamientos, por dudas, por todo. ¿Qué nos va a ayudar? Las ceremonias, las hierofanías que provocan un sinfín de emociones. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y aquí les tengo la sorpresa. A ver. Leonardo da Vinci no es que fuera un hombre como tal religioso, pero él estaba imbuido en todo este simbolismo y en la cena sagrada él va a representar con cada uno de los apóstoles, representa cada uno de los signos de los elementos, también llega a tener cada uno de estos elementos y va a tener cada una de estas manifestaciones. Hay dos versiones, una versión que es más astrológica y la otra que va a ser más masónica, de los Rosacruces. Yo no sé si tú hayas visto ya esta parte. Entonces, este cuadro que
todo el mundo hemos visto y pobrecito ha sufrido un sinfín de restauraciones, porque él primero pintó con fresco. No sé si ustedes sepan cuál es la técnica del fresco. El fresco es una técnica muy difícil, porque tienes que mojar el yeso y pintar con ciertas pinturas, unas pinturas y unas mezclas alquímicas que durante mucho tiempo se perdieron, pero Diego Rivera las recupera por los aztecas. Ahorita les voy a platicar toda esta historia. Lo que hace Leonardo da Vinci es que al fresco le pone óleo encima y casi cuando lo está acabando ya se está viniendo abajo todo. Entonces la restauración de este cuadro ha sido sumamente complejo, sumamente difícil, pero él tenía una percepción incluso de la parte arquitectónica que generó este espacio. Él lo que hizo es que inmediatamente te generó y te mete a este espacio. Si ustedes ven la arquitectura, toda la arquitectura y la perspectiva de él te lleva a algo que va mucho más allá. Entonces, bueno, realmente pues es un genio, tenía una simetría importantísima, pero si uno va a ver esta última cena de Leonardo da Vinci, uno entra nada más por el cuadro en esta parte y el espacio, entra uno a esta tercera dimensión. Entonces, aquí va a haber diferentes cosas que nosotros vamos a ver como un simbolismo que él tiene en este cuadro. O sea, decidí ponerles esto para que vieran algo más, ¿no? Entonces, no hay una evidencia directa de que hay un simbolismo astrológico, pero debido a la influencia que él tenía en ese momento de todos los astrólogos, sí metió esta influencia astrológica. Después tenemos la sal, ¿no? La sal que nos va a hablar, el simbolismo de la sal nos habla cuando la sal se tira como de mala suerte. Entonces en la última cena, él pone esta sal, o sea, como la sal tirada, que representa esta parte de la mala suerte. Entonces también, oh Jesús, como la sal de la tierra, que ya tiene un significado, yo creo que más Rosacruz, ¿verdad? Ustedes los que son masones, ¿no? Ok. Yo soy Rosacruz. Sí, tú eres Rosacruz. Sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el símbolo? Sí, por eso, pero él también es masón. Ajá. Entonces, por eso me refiero a ustedes. El simbolismo de la sal, mi Alicia. Bueno, es que es parte de la naturaleza de la tierra. Gran parte de eso, el simbolismo es que todos nosotros somos parte del cosmos. Existe un macrocosmos que es el que nosotros observamos y el microcosmos que somos nosotros. Entonces, por ejemplo, de los 144 elementos químicos se sintetizan en 4 que son los más importantes: agua, fuego, tierra, aire. Y el agua está constituida por el 79% del planeta Tierra, que lo mismo sucede con el 79% de nuestro cuerpo. Los otros elementos también los contenemos, ¿verdad? El fuego es nuestra circulación sanguínea, que tiene que estar en un punto exacto de 36.5. El aire es el oxígeno que estamos respirando, ¿verdad? Y la tierra es todos los otros elementos que nosotros contenemos y que es lo que finalmente entregamos en entregarnos a la tierra también. Entonces la sal es parte de todo lo que somos nosotros. Y cuidado con que esa sal no esté en un punto de equilibrio exacto, porque entonces la mente se pierde. Sí, por eso te enfermas de la tiroides incluso. Además, porque si el yodo no lo tienes equilibrado, te enfermas de la tiroides. Entonces, bueno, tenemos también el arenque, que lo van a ver ahí plasmado en la mesa, ¿no? Y que quiere decir aringa, es que, aquí está, lo puse en inglés, perdón, no, bueno, pero ahorita. Means to indoctrinate, o sea, indoctrinarte, ¿sí? The word herring is renga, which also describes someone who denies religion, alguien que niega la religión.
Entonces eso también es un significado que él lo pone ahí en el cuadro. Hablando de los elementos, me voy a los elementos, me voy rápidamente para que ya no sé, ¿no? Entonces, Bachelard dice que los elementos es el lenguaje de los poetas. No sé, de los poetas. ¿Cómo vamos a escribir poesía? ¿De qué forma escribimos poesía? ¿Cómo nos relacionamos? O sea, nosotros en la astrología tenemos una conexión directa con los elementos, pero bueno. Para Bachelard dice, el fuego es un elemento que cambia las cosas y las cambia en un instante. El fuego es erótico, penetra, llega al interior de las cosas y es intimidad. Pero también es tabú. Prometeo rompe ese tabú. Entonces él relaciona todo el mito de Prometeo, lo va a relacionar con el fuego porque Prometeo se roba el fuego de los dioses. Entonces, un poema erótico, fuego. El agua es intempestivo. El agua es la muerte lenta. El agua es palabra. Los ríos sonorizan con una extraña fidelidad los pasajes mudos. Es la música de las palabras. Fluye y dice, pero también es estanque. O sea, lo que quiere decir todo el mito de Narciso, que se está viendo en el estanque. Entonces, la poética del aire tiene que ver con la dinámica, con el movimiento, pero sobre todo con el vuelo, la ligereza, la levedad del ser. Con el vuelo del sueño, el mito del aire es el mito de Ícaro a las alas de Hermes, están en los tobillos por lo que son más poéticas. O sea, Hermes en sus tobillos tiene sus alas, no las lleva arriba. Entonces, ¿qué pasa? Con los tobillos él genera un movimiento. El mito de Ícaro, bueno, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Que se cae, ¿no? Que hace las alas, opaleas a sus alas, vuelan, salen del laberinto, ¿no? Y se cae. ¿Por qué? Porque vuela demasiado alto y las alas están hechas de cera, entonces las derrite el sol y cae. Entonces siempre es el querer volar más alto. La tierra es el elemento de todas las ensoñaciones que tienen que ver con forjar, crear, moldear, por lo que la poética de la tierra es la de la voluntad. La tierra convoca al reposo, al refugio y al descanso. Tendríamos el mito de Atlas o Anteo después. Como bien dijo Alicia, tenemos los elementos también representados por cada uno de nuestros humores. Vamos a tener el humor de la melancolía, que va a estar relacionado con la tierra. O sea, la tierra siempre va a ser más melancólico, va a estar relacionado con el pasado. Vamos a tener al colérico, al que se inflama rápidamente, que es fuego. Después vamos a tener al flemático, que va a estar relacionado con el agua, y al sanguíneo, que está relacionado con el aire. Cada uno va a tener una temperatura que va a necesitar un equilibrio dentro de las temperaturas, ¿no? Y aquí les pongo el equilibrio que tienen que tener los elementos con cada una de las temperaturas. No me quiero meter ahorita demasiado porque si no se me van a aburrir. Pero cada uno de los planetas también va a tener una temperatura. Entonces, el Sol va a ser seco, caliente y sanguíneo y actúa principalmente sobre el corazón. La luna es húmeda, fría, flemática y actúa principalmente sobre el estómago. ¿Por qué el estómago, la luna? Porque ahí tenemos los miedos. Cuando nos enfermamos del estómago, ¿qué hacemos? Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Se nos aprieta el estómago, ¿no? ¿Qué pasa con el corazón? Cuando alguien es muy fogoso, le dices muy fogoso. Mercurio es húmedo, frío y actúa principalmente sobre los hombros y los pulmones. ¿Por qué? Tiene que ver con la respiración.
cómo caminamos, con la respiración. Una persona que tiene un problema con los pulmones, ¿qué pasa? Tiene un problema para comunicarse con el otro. Ajá. Mercurio tiene que ver con la comunicación. ¿De qué forma me comunico yo con el otro? Si tienes un problema con el pulmón, la gente que no está respirando adecuadamente está teniendo un problema con su comunicación. Venus es húmeda, fría y colérica y actúa principalmente sobre la vejiga y los riñones. Por lo general, les va a parecer chistoso, pero cuando alguien tiene un rompimiento dentro de una relación, va a tener una infección en la vejiga. O cuando alguien no ha llorado suficiente, va a tener un problema con los riñones. Me han contado. ¿Te han contado? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes de estas cosas? También las ves así. Marte es seco y caliente y actúa principalmente sobre la cabeza y el cerebro. Dolor de cabeza. No estoy poniendo límites, no estoy siendo asertiva, no sé qué hacer. Eso es la cabeza. Cuando te duele la cabeza, tu cabeza no puede integrar todo tu cuerpo. Júpiter es húmedo y caliente y actúa principalmente sobre el hígado, caderas y muslos. ¿Por qué? Si yo no creo en Dios, si yo no creo en un poder superior, voy a estar aferrado a vengarme o a no perdonar. A no perdonar. El hígado tiene que ver con esta falta de perdón. Saturno es seco y frío y actúa principalmente sobre las piernas y causa hidropesia y bilis. Cuando nosotros tenemos un problema de artritis, que no nos podemos mover, o sea, tenemos rencor, estamos apegados al pasado y por eso. Ya voy a acabar. Nada más, ahí me llama la atención porque en esta onda métrica hay un cuarto estado, como más mercurial y como que tiene esta posibilidad de estar en los cuatro. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero es como flemático, mercurial. Ah, pues ahí está. Sí. Flemático, colérico. Ah, sí, pero que hay un conjunto que tiene la posibilidad como de jugar. Ah, el ki. Sí, es la quintesencia. Que se mueven estos sí, lo que querían los alquimistas es formar esta quintesencia. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado es porque hay una falta de comunicación. Lo que pasa es que cuando Mercurio está retrógrado, lo que tienes que hacer es comunicarte contigo mismo primero para definir qué quieres comunicar. Pero ¿hay una falta de comunicación en la humanidad? En la humanidad, sí. Ahorita, supongo, Mercurio retrógrado estuvo en agua y en aire. Entonces, es cómo analizo mis sentimientos. Es muy diferente cuando Mercurio está retrógrado en fuego o en tierra, es muy diferente. Ahorita es aire y sentimiento. Curso, y por ejemplo el tema de la piel, ¿con qué planeta estamos? Saturno. Saturno. ¿Es el gran maestro? Es una melancolía, estar atrapado en el pasado. Es querer poner una distancia entre tú y el otro. No sabes cómo poner distancias. Bueno. Entonces, el fuego es fácil de enojar y tiene mal temperamento por lo general porque es muy colérico. La tierra puede, o sea, ya en su estado negativo, ¿no? Estoy hablando del estado negativo cuando nos digamos enfermar. Se siente abatido, irritable. El aire es valiente, optimista y romántico, y el agua, calmado e indiferente, puede llegar a ser sumamente apático. Cuando una persona es apática, quiere decir que es lo contrario al amor, no el enojo, no la pasión. La apatía, una persona apática, es una persona que está en el opuesto al amor. Aquí ya voy a acabar. Les puse también otros 4 cuadros
representados, esto es por Antonio, otro renacentista, donde se representan los mitos. Vamos a tener aquí a la diosa Atenea, ¿no? Saliendo de la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque ella ayudó a idear el caballo de Troya y para que ganaran los griegos. Y aquí vemos todos los muertos, todos los troyanos muertos, y vemos las lagartijas que también son símbolo de fuego. Antes pues se representaban así, los cuadros eran una forma de comunicación, los astrólogos tenían una comunicación directa con los pintores y les decían lo que tenían que transmitir y cómo lo tenían que transmitir. Entonces la gente no podía leer tanto, no era muy letrada, entonces lo que hacían es pintaban los cuadros y ya con los cuadros. Aquí tenemos a la tierra, tenemos a Demeter, la diosa de la tierra y de la agricultura, tenemos a Céfiro y tenemos al toro y a la vaca que van a ser muy importantes, pero por otro lado, la tierra también es la portadora de la vida y de la muerte. Entonces aquí atrás hay un sarcófago que nos va a hablar también de esta parte de la muerte. Aquí tenemos al aire. El aire, tenemos al águila que vuela hasta arriba. Vamos a tener el mito de Ícaro otra vez y de Dédalo. Otra vez Ícaro cayendo y por querer volar demasiado alto. Entonces esta es la personificación, como quien dice, del aire. El agua, tenemos a Poseidón. El Poseidón realmente era, primero, antes de ser el dios del mar, fue un dios tónico de la tierra. Entonces lo que hizo, él iba con su caballo en la tierra, hizo que el caballo golpeara unas piedras y de ahí empezó a fluir el agua y fluir un riachuelo. Ya más tarde, estos caballos se vuelven un símbolo de las emociones. El galope de los caballos es el galope de las emociones. Aquí Lulú nos puede comentar más cosas, pero siempre que tú vas a una terapia con los caballos, te van a tocar las emociones. Y bueno, para finalizar, un último poema de Rilke. Cielo nocturno y lluvia de estrellas. Tan grande cielo, lleno de esplendor contenido. Una provisión de espacio, un exceso de mundo. Nosotros, colocados demasiado lejos para poder tomar parte con ellas. Demasiado cerca como para apartarnos. Una estrella que cae, nuestro deseo con ella. Atónita mirada que se alza, se liga con urgencia. ¿Qué ha comenzado y qué ha transcurrido? ¿Qué se ha culpado y qué se ha perdonado? Muchas gracias. Ya vistes qué bien quedates, te lucites. Ay, gracias, mi Fabiola, muchas gracias. Gracias a todas estas personas que están del otro lado. Muchas gracias por escucharme, por estar, por convivir. Y bueno, espero que vengan más seguido. ¿A cómo va a estar la grabación? ¿A cómo va a estar la grabación? La grabación, pues no sé, pero bueno, ahorita los que quieran, déjame dejar. Ya voy a dejar de grabar para que todos la tengan. Besos. Besos. Bye. Bye.